Vamos a comenzar con nuestra primera ponencia, que es de Juan Manberti, de la Universidad de Palermo y la Universidad de Granada. Entonces, adelante cuando quieras, Juan. Uber, gracias. Y esta presentación tiene este título que es Los formatos de debate competitivo a la luz de las reglas de la pragma dialéctica. Y este campo, el campo de los formatos de debate competitivo y los debates que suelen hacerse en contextos escolares, universitarios, es un campo en el que he trabajado mucho tiempo y que a raíz de mi paso por el máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, empecé a mirar a la luz de algunas teorías de la argumentación, y una de ellas es la teoría pragmadialéctica de la argumentación. Entonces, este trabajo es un análisis de algunos aspectos de esa práctica de debate con la mirada de algunos aspectos de la teoría pragmadialéctica de la argumentación. Y contarles cómo está ordenado más o menos el camino de esta exposición. Primero quiero contarles un poquito sobre estos formatos de debate, en especial por si no están muy familiarizados con esta práctica. Esto vamos a verlo en general, hay muchos formatos diferentes, pero vamos a ver algunas características típicas. Después vamos a repasar algunos puntos sobre el modelo de la discusión crítica de la pragma dialéctica. Después vamos a combinar un poco ese debate visto a la luz de las reglas de esa discusión crítica, y por último buscar algunas conclusiones. Entonces, empezando por esto de los formatos de debate, hay muchos formatos de debate diferentes, están muy difundidos a nivel escolar y universitario, y han tenido mucho crecimiento reciente en el mundo hispanoparlante. Hay campeonatos que se crearon hace, no sé, una década, un poco menos. Se empezó a extender la creación de sociedades de debate en universidades y colegios en un montón de países, por ejemplo, de América Latina, y esos campeonatos fueron creciendo, y hay mucho esfuerzo volcado en esta práctica, y en particular cómo es cada uno de esos debates. Hay algunas características que típicamente guían la práctica. Uno es que hay un tema que está asignado a las personas que participan en la discusión. Ese tema a veces se conoce como moción, y ahí puse un par de ejemplos solo para ilustrar qué es lo que suele aparecer en estas discusiones. Por ejemplo, el aborto debería ser legal, o los humanos deberían ser veganos, o se debería prohibir fumar en los parques. Son solamente ejemplos, pero para que nos demos una idea del tipo de controversias que muchas veces aparecen en estas discusiones. El tema está asignado a los participantes, y los participantes en general participan en equipos, y les toca estar a favor o en contra, y no pueden elegir la posición que tienen que defender. Y lo hacen así durante cada uno de los debates, y hay una estructura que está determinada de antemano. Antes de empezar ya se sabe cuál es el orden que van a tener las intervenciones, cuál es el tiempo máximo que puede hablar cada una de las personas, y comúnmente cada discurso dura más o menos entre 4 y 7 minutos según el formato, y cada debate puede durar entre 20 minutos y 1 hora aproximadamente. Esto varía mucho según el formato específico, pero por lo general esos parámetros nos acompañan. Y en estos debates hay unos jueces que definen qué equipo hizo un trabajo mejor. Estos jueces asignan puntuaciones y evalúan tanto la forma, suele decírsele así, y el fondo, que es una distinción entre la manera de exponerlo y el contenido, un poco difícil de hacer, pero que muchas veces se usa en esta disciplina. Y tienen que evaluar estos debates adoptando un punto de vista que se conoce como el punto de vista de la persona razonable promedio. Hay muchas diferencias a veces entre cómo se caracteriza esta persona en un contexto o en otro, pero las personas que organizan esta práctica suelen indicarle a quienes van a ser jueces qué punto de vista tienen que adoptar, y es el punto de vista de esa persona razonable promedio. A veces, por ejemplo, se indica que es una persona que no tiene conocimientos especializados en ninguna disciplina, pero a veces en alguna sí. A veces que tienen que tener una visión como si solo hubieran terminado su educación primaria, o también su educación secundaria, o también una formación preuniversitaria o universitaria. Esto va variando. Pero hay unos jueces entonces que definen qué equipo eligió mejor. Y para que pasemos el tiempo un poco, esta es una forma típica de una sala de debate, donde un equipo ahí aparece como afirmativo, se pone de un lado, el equipo negativo del otro, pasan a hablar en ese atril, están los jueces y hay audiencia. Esto se hace un montón, muchísima gente le dedica un montón de energía a esto, y esta es la práctica a la que vamos a ponerle la mirada. Hay un modelo teórico que es el modelo de la discusión crítica desarrollado por la teoría pragma dialéctica. En este modelo hay dos partes también
que intentan llegar a un acuerdo sobre qué tan aceptable es un punto de vista. Y lo hacen por medio de un análisis de qué tan sostenibles resultan esos puntos de vista ante la duda y la crítica, dados los puntos de partida que acuerdan las partes mutuamente. Una parte defiende un punto de vista y otra parte desafía ese punto de vista. Y tienen un objetivo definido en este modelo ideal, que es resolver de modo razonable una diferencia de opinión. Esta teoría desarrolla un modelo que consta de 4 etapas, una que se conoce como confrontación, otra como apertura, argumentación y conclusión. En la confrontación las partes establecen que tienen una diferencia de opinión, en la apertura se ponen de acuerdo en que van a tratar de resolverla y se asignan los roles y se acuerdan cuáles son los puntos de partida. En la argumentación es la etapa en la que una parte defiende el punto de vista contra la crítica de la otra, y en la conclusión lo que hacen es evaluar la extensión y el sentido en el que se resuelve esa diferencia de opinión. Y la teoría pragmadialéctica desarrolla un conjunto de reglas que son importantes porque una violación de esa regla es una amenaza contra la resolución de la diferencia de opinión. Y en este campo de la teoría pragmadialéctica hay algunos referentes importantes que dicen, esto es una traducción mía, por ejemplo, que los estándares del modelo de la discusión crítica permiten investigar de manera sistemática en qué sentido las prácticas argumentativas difieren del ideal crítico, y también el modelo proporciona un conjunto de normas por medio de las cuales se puede determinar en qué sentido un intercambio de ideas argumentativo difiere del procedimiento más conducente a resolver una diferencia de opinión. Entonces la propuesta es reunir este modelo ideal y la práctica concreta del debate y preguntarnos qué divergencias encontramos entre las reglas de la discusión crítica y estos formatos de debate y qué valor pueden tener esas divergencias. Es decir, ¿qué podríamos ganar al alejarnos del modelo ideal al proponer un intercambio argumentativo? Y el siguiente camino que vamos a tomar es ir viendo a la luz de esas 15 reglas de la pragmadialéctica algunos alejamientos que vamos encontrando y algunas ideas de qué podríamos tratar de conseguir o qué podríamos encontrar como valioso al hacer esos alejamientos. Esto, por supuesto, es un análisis que no es exhaustivo, hay más diferencias que uno puede encontrar y hay más propuestas sobre qué valor podría tener esas divergencias. Pero bueno, vamos a ir por algún lado. Entonces, la primera de esas 15 reglas establece que los participantes deben poder presentar y poner en duda cualquier punto de vista. Esto dice el modelo ideal de la pragmadialéctica. En la práctica del debate eso no es así. El tema a los participantes se les asigna y no tienen mucho margen para definir, por lo general, qué es lo que tienen que discutir, cuál es el asunto de la discusión. Esto puede estar motivando, por ejemplo, el desarrollo de la investigación de un abanico amplio de temas que no se restrinja solamente a los del interés personal de los participantes, y eso puede ser un objetivo que busquen quienes promueven esta práctica. Algo que pasa además es que no pueden las personas elegir qué posición defender, y esto también puede estar motivado, por ejemplo, por el interés de que haya una construcción muy diversa y plural de argumentos, opiniones, y no un foco esencial en lo que uno en principio ya piensa, no solo centrarse en lo propio, sino también en posiciones diversas acerca de una misma controversia. En ocasiones, entonces, lo que ocurre es que, en lugar de considerarse una diferencia de opinión en la que hay genuinamente un interés, se argumenta sobre un asunto que los participantes no eligen y acerca del cual no eligen tampoco qué postura defender. Otra restricción que hay, otra diferencia es que en la práctica del debate con estos formatos hay restricciones de tiempo, y esto puede estar motivado, por ejemplo, por una intención de entrenar para intercambios que son típicos de la esfera pública en contextos argumentativos tal vez más institucionalizados, como juicios, debates políticos, etc. Y también, sencillamente, hacer que la práctica sea más entretenida, más diversa. Al estar restringidos los tiempos, es más fácil ir cambiando entre un debate y otro, entre oponentes, jueces ante los que exponemos, temas, posiciones, etc. Una segunda parte, podemos encontrar en las reglas 2 y 3 de las 15 de la pragmadialéctica, que dicen que quien pone en cuestión un punto de vista tiene siempre derecho a desafiar al otro a que lo defienda, y que cuando esté desafiado
tiene que aceptar este desafío. Esto, por supuesto, está restringido, como dijimos recién, por las restricciones de tiempo de la práctica del debate, pero también hay una diferencia importante en el foco de la práctica. En la práctica del debate, los participantes en general están centrados en persuadir a los jueces, y entonces pueden optar por descartar esos desafíos sin mantener ese compromiso de responder ante esas objeciones. El estándar está en ese estándar que caracterizamos como de la persona razonable promedio. Entonces, el foco está ahí y no necesariamente se materializa esa supuesta obligación que habría en el modelo ideal de aceptar o no ese desafío. Esto podemos pensarlo como en similitud también con contextos adversariales como jurídicos, políticos, empresariales, etc. Y algo que pasa incluso en la práctica del debate es que incluso si una objeción fuera plausible desde el punto de vista de la persona razonable promedio, caracterizada como sea, los participantes podrían elegir no tratar ese asunto, directamente enfocarse en otra cosa, si creyeran que eso resultaría más persuasivo. Y esto de nuevo puede reflejar cierta similitud con decisiones estratégicas que muchas veces tenemos que hacer al argumentar en diferentes contextos. Las reglas 4 y 5 de la prueba dialéctica establecen un poco acerca de la definición de las pautas y la asignación de los roles para la discusión. En principio, los participantes en el modelo ideal acuerdan las reglas por medio de las cuales el protagonista tiene que defender el punto de vista y el antagonista atacarlo, y además acuerdan cuándo eso se va a ver realizado de modo exitoso. En la práctica del debate esto en general no es así, los roles están asignados y las pautas generales de la discusión ya están establecidas. Eso le quita libertad a los participantes, pero al mismo tiempo puede permitir que haya más uniformidad en la práctica, simplifica la repetición del ejercicio, la organización de encuentros donde esta práctica argumentativa se desarrolla, y que podría ser más compleja si en serio cada vez que se encuentran los participantes definieran sus propias pautas. Además, hay algo importante acerca de la caracterización del juez y la definición de las pautas. Las personas que organizan estos debates pueden orientar la discusión cuando deciden cómo fijar los estándares de evaluación. Los organizadores pueden definir criterios que sean distintos de los que los participantes podrían llegar a preferir. Y esto es muy importante en el sentido de que el valor que puede tener la discusión puede variar, y la forma que puede tener la discusión puede variar según cómo se defina el punto de vista que el juez en teoría debe adoptar. Vamos a ir a eso ahora mismo. De las reglas 6 a 9 tenemos algunos principios. Por ejemplo, que el protagonista no va a haber defendido de modo definitivo un punto de vista hasta que el antagonista no haya aceptado por completo la argumentación, o que para evaluar la argumentación en este modelo ideal es necesario contrastarla con lo que se acordó como puntos de partida y estándares para evaluar las inferencias. Pero claro, esto es especialmente aceptable si el foco está en la aceptación intersubjetiva del contenido proposicional o de su fuerza de justificación o refutación. En esta práctica concreta de debates con formatos competitivos, eso no ocurre. El estándar no está en la aceptación entre las partes, sino en el estándar de la persona razonable promedio. Y como ese estándar lo fija quien organiza la competición, puede buscar diferentes, por ejemplo, exigencias. Esto podría dar lugar a que el valor de la discusión fuera diferente del que tendría si los participantes definieran el estándar. Por ejemplo, entre participantes que son poco exigentes en cuanto a la presentación de pruebas, con el modelo ideal quizá quedarían satisfechos con un estándar que en la práctica concreta, al ser diferente y, por ejemplo, más exigente, no debería generar esa satisfacción. Es decir, deberían esforzarse más si ese es el estándar que se propone al organizar la competición. Pasa lo mismo con el nivel de los fundamentos, y algo que también puede pasar es que se sugiera y se estimule la preparación para adaptarse a diferentes auditorios. Por ejemplo, podría ser que una persona al organizar estas competiciones quiera impulsar el desarrollo de habilidades para que una
para que unos participantes muy expertos en una disciplina puedan hablarle a personas que no son tan expertas. Y entonces decir que la persona razonable promedio no comprende una jerga muy específica es una manera de decir a los participantes que tienen que entrenar su oralidad de modo tal que una persona que no es experta igual pueda comprender el mensaje. En este sentido, el alejamiento entre la aceptación intersubjetiva como criterio permite el desarrollo de estas habilidades. Las reglas de la 10 a la 12 establecen en síntesis que el antagonista puede cuestionar lo que el protagonista no defendió con éxito, que el protagonista tiene derecho a defender lo que todavía no terminó de defender exitosamente, y en la práctica del debate esto también resulta diferente, por un lado porque el tiempo es limitado, entonces no se puede hacer eso sin restricciones temporales, pero también hay otras restricciones, por ejemplo, no se permite presentar material nuevo en general en la parte final de los debates, y esto puede resultar una violación a la regla del modelo ideal, que diría, si quieren presentar, tienen que poder presentarlo, pero en términos competitivos puede tener sentido. Por ejemplo, porque al evaluar esa parte, ese material representativo, los jueces no sabían muy bien cómo hacerlo si no hubiera estado sometido a la ponderación de las diferentes partes. La regla 13 de la prama dialéctica dice que solo puede realizarse un mismo acto de habla con un mismo rol. Y en la práctica del debate, como el foco está puesto en persuadir al juez y no en la aceptación intersubjetiva, podemos encontrar diferencias puntuales en este ejercicio, porque la guía es diferente. Entonces, posibles repeticiones de un mismo acto desde el punto de vista de la aceptación intersubjetiva podrían ser valiosas, relevantes y positivas en la práctica del debate si lo que están tratando de lograr es que la tercera parte, por ejemplo, comprenda mejor o recuerde mejor algo que si no recordaría o no comprendería. En ese sentido retórico esto puede ser valioso, y en general como una manera de ejercitar para persuadir a terceras partes. La regla 14 establece que el protagonista tiene que retractarse del punto de vista inicial si el antagonista lo atacó de modo concluyente, y que el antagonista tiene que retirar su cuestionamiento si el protagonista lo defendió de modo concluyente. Y esto parece guiarnos a la resolución de la diferencia de opinión, que es el ideal, o lo que acompaña al ideal trama dialéctico, pero en la práctica del debate el acuerdo es esencialmente estar en desacuerdo y en seguir en desacuerdo, y las partes no, en general, en la mayoría de los formatos, no tienen una etapa en la que finalmente se inclinan por un lado o por el otro, con independencia de esa postura asignada. Esto muchas veces se valora en términos de la despersonalización, en el sentido de que la presentación de ideas, argumentos, ocurra con independencia de las personas que lo están presentando. En contextos donde hay mucha presión social en particular, muchas veces defender algunos puntos de vista es muy problemático porque la persona que los defiende termina asociada a esa defensa. El hecho de que la despersonalización se mantenga durante todo el debate permite que esas ideas se pongan sobre la mesa sin esa carga social que puede estar aparejada. También el hecho de que no podamos salir de esa posición que nos asignan es un esfuerzo por en serio defender lo más que podamos esa postura, y también nos permite practicar, por ejemplo, discursos de cierre que son parciales, no imparciales, que se asemejan a los que en contextos adversariales como los alegatos finales podemos encontrar en un contexto jurídico. Y la regla 15, que es la última que vamos a repasar y es la última de este compendio, dice que las personas que participan tienen derecho a realizar y requerir del otro participante que realicen un declarativo de uso como una definición, especificación, etcétera, y que además si un participante se lo solicita al otro, este está obligado a hacerlo. Pero de nuevo, como ya vimos, por restricciones de tiempo y por no usar el estándar de la aceptación intersubjetiva, sino el de la persuasión de la persona del promedio, esto no aplica en la práctica del debate específico. Entonces, si pensamos en conclusiones que podemos sacar de hacer este recorrido, no encontramos que la prama dialéctica, o no encontramos en la teoría prama dialéctica un problema para la resolución de una diferencia de opinión, en el sentido de que sea intersubjetivamente aceptable, pero vemos que en los debates competitivos hay divergencias respecto a ese ideal,
¿Y qué divergencias encontramos? Por ejemplo, que la persuasión es hacia un tercero imparcial y no es hacia la contraparte, que hay restricciones de tiempo que impiden seguir el ideal, que hay defensa de posiciones asignadas en lugar de libertad para decidir qué posición tenemos que defender, y que el estándar puede ser diferente del estándar que los participantes, si tuvieran libertad, escogerían. ¿Y qué valor puede tener esto? Podemos pensar entonces que puede estimular la investigación de temas y posiciones variadas, más allá del interés propio. Podemos pensar que puede motivar la adaptación a estándares de evaluación que sean diferentes en un montón de sentidos, en cuanto a la presentación de pruebas, en cuanto al tipo de fundamentos que se requieren, en cuanto al lenguaje que hay que usar. Y podemos pensar además que puede ser útil para entrenar en la argumentación para contextos institucionalizados, como juicios, debates políticos y otros escenarios así. Y por mi parte, entonces, muchas gracias y estoy a disposición para pensar en ideas complementarias, inquietudes y, en síntesis, pensar juntos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tenemos tiempo ahora para preguntas. Yo tengo varias, pero obviamente no quiero intervenir el primero, si puedo evitarlo. Vamos a dar ocasión a los asistentes. Si alguien desea intervenir, por favor, que levante la mano. Si no veo ninguna, pues mientras tanto... Sí, José Ángel. José, eso. Yo te voy a hacer una pregunta fácil, solo te quiero pedir más información. Me ha llamado la atención, suena muy interesante el concepto de persona razonable promedio. No sé si puedes desarrollar un poco más en qué se basa o cómo lo explican. Bueno, hay algunos contextos donde esta expresión se usa mucho, pero con sentidos diferentes. Por ejemplo, en el mundo jurídico se usa bastante, pero en el mundo de la práctica del debate en particular, se lo suele usar para referirse al estándar que los jueces tienen que adoptar. Pero por lo general no se sabe muy bien cuál es ese estándar hasta preguntarle a la persona que organiza la competición. Entonces, por lo general, se sabe que hay un estándar que los jueces tienen que adoptar. Ese estándar se suele conocer como persona razonable promedio. Pero ¿en qué consiste en particular? No se sabe, porque varía entre una competición y otra. ¿Cómo suele ser? Muchas veces el estándar se describe más o menos así. El juez tiene que adoptar una postura que sea abierta a ponderar argumentos de diferentes posiciones sobre un mismo tema, tiene que dejar de lado su conocimiento especializado, tiene que sí tener en cuenta su conocimiento general, fruto de su educación secundaria, pero no más allá de eso. Este tipo de caracterizaciones suelen hacerse y permiten que haya un poco más de acuerdo acerca de cuál es el estándar que se va a usar en la evaluación. Esto es muy complejo y muchas veces surge la inquietud, por supuesto, de qué tanto se logra que esto de modo general se use con cierta uniformidad. Y es una dificultad que tiene la práctica. Muchas veces se adoptan algunas medidas para que haya cierta coherencia en cuanto a ese punto de vista. Por ejemplo, que los que tienen más experiencia siendo jueces en un contexto le vayan contando a los nuevos y de a poco entonces culturalmente vayan transmitiendo ese punto de vista, porque es muy difícil con palabras expresar con precisión esa caracterización. Gracias, José. Muchas gracias. Paula. Sí. Muchísimas gracias, Juan, me ha gustado mucho. Y vamos a ver, lo que más me gusta es que precisamente al tratar no ya las divergencias entre esa práctica y el modelo de discusión crítica, precisamente le cambias completamente el sentido al modelo, porque claro, estás valorando las divergencias, con lo cual esa idea de no ya de que sea un modelo ideal en el sentido de un modelo abstracto que no se corresponde con la realidad, sino que en la pragmadialéctica el modelo ideal se presenta como ideal también en el sentido que es
el que ocupa la valoración más alta de las posibilidades prácticas de una práctica argumentativa, en la medida en la que se acerque al ideal, no solo se acerca a un modelo abstracto, sino que se acerca a un modelo abstracto y es bueno. Entonces, esa idea de que las divergencias pueden ser valores me parece estupenda. Así que muchas gracias. Un punto. Claro, tú estás presentando una práctica que en el fondo tiene algo de teatral, algo de práctica pedagógica, y has mencionado varias veces lo de que puede servir para entrenar, pero claro, sirve para entrenar para otras prácticas que no tienen nada de pedagógicas, ni de teatrales, ni de artificiosas, como son las de un juicio institucional, en el que también creo que están valoradas las divergencias que hay con el modelo pragmadialéctico. ¿Querrías comentar un poquito más eso? Porque la cuestión es el valor social que puede tener el no tener los valores del modelo pragmadialéctico, porque los objetivos son distintos. Sí, gracias Paula por este aporte. Yo creo que puedo insistir un poco sobre lo que ya nos acabas de decir. Tengo la impresión de que, claro, cuando uno interpreta el modelo ideal en ese sentido de que se acerque a la mejor práctica posible, a veces encuentra en la realidad divergencias que quiere mantener, y entonces se pregunta, ¿quiero en serio mantener? ¿Qué me da esta divergencia que valore yo positivamente? Y como a veces creo que las encontramos, a veces creo que deliberadamente elegimos alejarnos del modelo ideal. A veces entre las personas que practican esta disciplina surge la duda de qué tanto deberíamos acercarnos o no a ese ideal pragmadialéctico. Y creo que reflexionar sobre el valor que pueden tener esas divergencias es positivo y puede ayudarnos a pasar en limpio por qué queremos seguir haciéndolo de cierta manera, o mejor migrar y hacer ajustes que nos permitan acercarnos más a ese modelo ideal, que como Paula nos decía, también encuentra divergencias con las prácticas argumentativas habituales de muchísimos contextos, donde los actores principales también eligen no seguir ese modelo ideal. Sí. Sí. Gracias, Paula. Andrei, perdón. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Me parece el mundo del debate competitivo muy interesante. Sé muy poco de este tema. Asistí hace unos años a unas sesiones de una competición muy grande que hubo aquí en Salamanca, una asociación de debate. Y quedé muy impresionado, la verdad, son muy profesionales, tanto los estudiantes que participaban como los jueces. Los jueces pues tenían unas evaluaciones muy puntuales y muy claras, pero lo que me sorprendió muchísimo es que los criterios que usaban parece que no tienen nada que ver con lo que usamos nosotros en teoría de la argumentación. Es decir, no hablaban de falacias, no hablaban de inferencias, no hablaban de términos que usan de la pragmadialéctica, parecía como un mundo paralelo a la teoría de la argumentación, y no sé si, a lo mejor tú que conoces mucho más todo esto, puedes decir que no es así, pero mi impresión fue muy sorprendente, porque parecía que usan unos criterios muy claramente establecidos, pero que no tienen nada que ver con lo que sabemos nosotros de teoría de la argumentación. Y yo me quedé muy impresionado y muy sorprendido. ¿Es así o mi impresión es completamente equivocada? Pero, Andrei, solo una pregunta para entender un poco mejor. ¿Y cuando veías la práctica en acción, te parecía que usaban unos criterios o un lenguaje que fuese inconveniente No. o algo así? O... No inconveniente, me refiero a los jueces. Los jueces, cuando hacían la evaluación, ¿no? Pues no parecían hablar de calidad de los argumentos, de esquemas argumentativos, de preguntas críticas, de inferencias, de, yo qué sé, es decir, no usaban, yo qué sé, el modelo de Toulmin o el modelo de esquemas argumentativos para analizar de alguna forma lo que estaba pasando ahí, sino que
pues, bueno, no recuerdo muy bien, pero usaban otro vocabulario, esa era mi impresión. Entonces, pues me quedé sorprendido, ¿no? Parece que es un mundo un tanto desconectado de la teoría de la argumentación tal como la estudiamos nosotros o como la practicamos nosotros. Puede que sea una observación muy equivocada la mía, es decir, puede que no haya entendido nada, pero por eso te pregunto a ti, ¿realmente tú ves que hay digamos, un paralelismo o hay muchos puntos de contacto que se pueden pues, mejorar o tanto en un sentido como en el otro? Es decir, nosotros a lo mejor tenemos que prestar más atención a los criterios y estándares que usan ellos, que están inmersos en esta práctica, ¿no? Bueno, gracias, André. Es cierto, creo que hay lenguajes que son más propios de esa práctica y que ahí están muy instalados y que quizá en la teoría de la argumentación no se escuchan tanto y viceversa. Creo que eso ocurre y puede ser en parte consecuencia de cierta falta de interacción entre la práctica concreta y la teoría de la argumentación. Creo que a veces hay algunos enlaces que no se hacen y eso puede generar menos lenguaje compartido. Sí. De cualquier manera, siento también que no hay incoherencias de fondo o diferencias que nos hagan pensar, por ejemplo, que lo que se estudia en la teoría de la argumentación no sea relevante o no sea útil. Creo que quizá muchas veces lo que pasa es que sencillamente se usa un lenguaje diferente, pero en el fondo hay aportes que se valoran positivamente. En algunos contextos tengo la impresión de que la práctica del debate interactúa mucho más con la teoría de la argumentación que en el mundo hispanoparlante. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, en particular en Estados Unidos, siento que hay a veces más interacción entre algunas teorías de la argumentación o algunos teóricos de la argumentación y los estudios de comunicación que vinculan de manera más clara la práctica del debate como parte de su objeto de estudio. Pero no estoy completamente seguro de eso, solo a veces he sentido que hay un poco más de cercanía en algunos lugares que en la comunidad hispanoparlante en relación con la práctica específica del debate de competición. O puede ser, si me permites, Huberto, una pequeña continuación, puede ser que a lo mejor la perspectiva que toman los jueces no es necesariamente una perspectiva, lo que llamamos lógica, digamos, de evaluación de argumentos, sino que es una perspectiva más dialéctica o más retórica, tiene en cuenta más bien cuestiones, es decir, no se paran, porque tampoco tienen tiempo para hacerlo, a evaluar argumentos uno por uno, sino más bien lo que hacen es una evaluación global de estrategias argumentativas o algo más genérico. Puede ser que esa sea también una diferencia, digamos. Tengo la impresión de que si les preguntásemos, ellos dirían que sí hacen una evaluación lógica de los argumentos, al mismo tiempo que retórica y dialéctica. Creo que tratan de, por lo general, evaluar las tres dimensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, ante un argumento que consideran que tiene una conclusión que no se sigue de las premisas de manera clara, típicamente harían una evaluación peor que si encontrasen que sí se sigue. Sí. Y lo mismo pasaría si creyeran que el modo de exponer un argumento resulta menos persuasivo por motivos más estrictamente retóricos. Y lo mismo pasaría si encontrasen que un argumento de una parte no tiene una respuesta clara del otro y presentasen una objeción dialéctica. Pero probablemente no hablarían ni de lógica, ni de retórica, ni de dialéctica, como sí hacemos en el campo de la teoría de la argumentación. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Sí, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Hola, hola. Hola. Te oye, adelante. Bueno, hace una excelente presentación, me ha gustado mucho y me ha llamado la atención porque recuerdo una vez que en Colombia se hizo en la Universidad de AFI, que acá hay 3 personas que estudiaron en ese congreso, se hizo 4 conmigo,
se hizo la etapa final de un proceso de debate que hacían en Medellín con estudiantes de secundaria. Y a mí también me quedaba la percepción o la sensación que ha comentado el profesor Andrei, como que a nivel teórico queda algo que no queda claro, pero yo sé que sí hubo un proceso de formación previa tanto para los estudiantes en el sentido de decir más o menos así se estructura un argumento. Y aunque está muy definido a nivel, digamos que de práctica, yo siento que la evaluación en cierta medida es lógica por lo que se vivió en ese momento de esa final, en ese congreso. Una pregunta, ¿ha pensado en tomar casos reales y hacer, digamos, yo sé que en filosofía no se usa tanto como lo usamos en educación, pero más de hacer, digamos, un estudio empírico, de tomar un video completo de uno de esos debates y analizar realmente y comparar o tratar de contrastar esas convergencias y divergencias entre la estructura del debate como tal y la pragmadialéctica, los pasos de la discusión crítica en la pragmadialéctica, y ahí mismo también se podría como intentar evidenciar si realmente hacen una evaluación lógica, retórica o dialéctica de la práctica. No sé si lo ha pensado o si parte de una sugerencia para que lo comente, lo piense bien, si es pertinente y le ayuda a, digamos que a concretar esos puntos. Hasta ahí mi intervención. Juan Gabriel, muchas gracias. Sí, es una idea muy valiosa y también suena ambicioso y desafiante, porque cuando uno trata de evaluar el intercambio específico después, por más que diga es solamente un debate y es solamente, por ejemplo, una hora, igual eso requiere un esfuerzo muy importante que creo que vale la pena hacer, así que creo que es una buena sugerencia. Sí, Juan, gracias. Bien. Tenemos tiempo para una última pregunta y la voy a hacer yo. Vale. Bueno, muchas gracias por la exposición, que me parece muy interesante, muy clara y bien organizada. Y voy a hacer una serie de, más bien de comentarios o observaciones. El primero, ¿cómo diría yo? Es mi sospecha. A ver, yo creo que los debates competitivos no son propiamente una práctica argumentativa, del mismo modo que entrenarse para jugar al fútbol no es jugar al fútbol, en ese sentido. Creo que los debates son una práctica argumentativa porque simulan otra práctica argumentativa para alcanzar la excelencia. Entonces, en el caso de los debates competitivos, claramente se está imitando un tipo de práctica concreta, que muchas veces es la de los tribunales, y eso explica un poco la estructura del debate. O sea, cuando digo que no es una práctica argumentativa, no quiero devaluarlo, quiero decir que sus reglas son un poco especiales porque es un entrenamiento, está simulando otra cosa. Y a ese respecto, ya que estábamos comparando la discusión crítica con los debates, claro, una cosa que podríamos hacer es un debate en el que los participantes debieran seguir las reglas de la discusión crítica y los jueces valoraran con esa puntuación. Y sería una cosa totalmente distinta y que yo recuerdo hay una propuesta, más o menos, de Santibáñez y Fuentes en ese sentido, ¿no? de organizar debates o discusiones con las reglas de la discusión crítica. Dos observaciones más. A ver, algo que sí tienen en común el modelo pragmadialéctico y los debates es que yo creo que en ninguno de los dos casos se trata de persuadir. Quien participa en un debate no intenta persuadir a nadie de su punto de vista, intenta persuadir al juez de que su defensa, el modo en que lo ha montado, es el mejor. O sea, que argumenta bien, pero no convencerle de su punto de vista, convencerle de lo bien que lo ha hecho en ese sentido. Y eso coincide con la regla de externalización de la pragmadialéctica. En la pragmadialéctica no importa lo que crea el interlocutor, interpreta sus compromisos públicamente manifestados. Por ejemplo, que las reglas del propio debate le obliguen a sentir o conceder el punto del otro, aunque su fuero interno no esté de acuerdo. Eso es irrelevante. Si yo soy juez en un debate, puedo decir que el que, por ejemplo, defendía la prohibición del aborto lo ha hecho muy bien y darle ganador, aunque yo crea lo contrario sobre la cuestión de fondo. Entonces, creo que la externalización sí es un punto de contacto. Y luego, una cosa que has sugerido y que yo te animaría a desarrollar más es que, claro, en el modelo pragmadialéctico solo hay dos partes, el proponente y el oponente, y la resolución se hace por consenso. Como tú bien has dicho, aquí el consenso no ha lugar, porque para eso está el jurado, que es el que decide la cuestión y no el acuerdo de las partes. Entonces, aquí no solo hay un proponente y un oponente que hablan el uno con el otro, sino hay que ver con quién hablan, con el otro, con el juez, se dirigen al público
porque hay formatos de debate en los que, por ejemplo, sí se da algún papel, ¿no?, al público. Entonces ahí hay una dinámica mucho más compleja de roles que yo creo que sería interesante. Y ya para acabar de verdad, y por conectar con algo que ha dicho José, sobre la persona razonable promedio. A mí la persona razonable promedio me recuerda al auditorio universal de Perelman. Es una especie de idea así reguladora, ¿no?, que es una construcción del jurado, trasladando lo que dice Perelman. Entonces yo creo que para la persona razonable promedio, aunque el origen es el que tú has dicho, probablemente la comparación con la construcción del auditorio universal podría ser esclarecedora. Bueno, he hablado demasiado, pero es porque me ha resultado muy sugerente tu contribución, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todos los aportes. Bueno, son un montón y entre ellos aparece, por ejemplo, la mención a una propuesta de un tipo de debate que tiene algunas características distintas de las que yo presenté hoy, que fue desarrollado por Santibáñez y creo que algunas personas más en su grupo de trabajo. Claudio Fuentes. Por Claudio Fuentes, ¿sí? Y es un formato en el que hay alguna etapa donde las partes, si yo no recuerdo mal, sí dejan de defender a la fuerza la postura que les fue asignada y pueden pasar en limpio cuál es la que en virtud de lo que se discutió debería prevalecer. Claro, eso es un alejamiento de las típicas pautas que rigen los debates más comunes con formato y es en alguna medida un intento por acercar esa práctica al modelo ideal. Sí, y claro, entonces, ¿qué pienso? Que sí, que hacer eso hace que sigamos haciendo un ejercicio que puede ser valioso en un montón de sentidos y al mismo tiempo puede perder cierto valor que podría haber si no hubiésemos hecho esa adaptación. Y así creo que ocurre cuando tratamos de hacer ajustes con los formatos, en algún sentido llevándolo más cerca del modelo ideal o más lejos. Muchas gracias. Sí, bueno, Bárbaro, y tomo nota de todo el resto de sugerencias y propuestas de caminos adicionales para tomar. Sí, muchísimas gracias. Lo recomiendo, lo citaba como el recorrido inverso al que tú has hecho. A mí no me parece una buena idea hacer simulaciones de la discusión crítica, pero bueno, eso es una cuestión personal. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tu exposición. No hemos previsto el descanso porque no habíamos escuchado las protestas de Teresita por la falta de descanso entre clase y clase, así que me temo que ahora le toca de inmediato intervenir a Teresita. Damos un aplauso o bien virtual o bien físico a Juan.